que poseemos de la tradición cultural en la que estamos inmersos. Existe, por otra parte, entre la percepción crítica que corrige la inspiración y la naturalidad que debe presidir la respiración de la propia escritura, el deseo que señalara Yeats de no enlodar el manantial y cumplir el designio misterioso del poema. Al final se fracasa siempre, pues ningún poema llega a realizarse plenamente. Quizás lo que quede después de la lectura de los grandes poemas sea hallarnos ante el vértigo fascinante de un fracaso genial. Podría definir a la poesía, entre tantas alternativas, como tiene su significado, como un silencio arrebatado que suscita un misterio, un resplandor que canta. La esencia de lo poético quedaría inscrita en ese mágico instante detenido en la percepción para recibir la luz estremecida de la revelación. Sin embargo, mi experiencia literaria me demuestra que la poesía es un poliedro infinito y en cada uno de sus lados puede verse reflejada la vertiginosa e inmutable realidad. Y puesto que el hombre no tiene su centro de gravedad en sí mismo, diremos que el poema es su péndulo, la brújula que lo orienta hacia el hogar incorruptible de los sueños. La poesía es el único arte que puede dar luz y color a esa casa oscura que es el mundo, la que guarda el lenguaje de los humillados por el dolor. Es la aventura de existir o aún más la de soñar, alta naturaleza y forma de conocimiento, fuerza de sol que intenta sorprender o hechizar la memoria, ser la plenitud de aquel a quien se dirige, presagio, conciencia de lo profundo, acción inapresable. Es en sí una realidad que se expresa y trasciende a sí misma, elección de un vértigo que nos redime de lo que aún no sabemos. La poesía es el diccionario universal de las maravillas, el reflejo sesgado de una cosmogonía individual, el viento del ser, el rocío en el bosque, el centelleante trébol de la suerte. Su rostro tiene un ojo de niño y otro de sabio. Sabe que alberga al verbo en la cúspide más hermosa de la energía para nombrar y crear lo que está vedado al lenguaje ordinario. Posee un código privado, expresión de su interioridad, con el que abre las puertas cifradas por medio de una palabra iluminadora. Ante el poema, el hombre percibe el mundo en su verdad esencial. Nunca será tan grande ni tan auténtico como en ese momento en el que el poema le lleva de la mano hacia la aureola de ese instante de lo eterno para convertirle en su Dios. He dejado para el final una modesta reflexión sobre el poeta como conciencia crítica de su tiempo. No hay que olvidar que la poesía no es una ONG, y por lo tanto los buenos sentimientos son una cosa y la poesía es un fenómeno esencialmente expresivo. Entonces el tema no importa tanto, lo que importa es que a la palabra del poeta se la perfile con la intensidad expresiva que el poema requiere. Si bien la poesía ha sido en muchos casos un espejo de la realidad profunda que ha tocado vivir al poeta, señalando las injusticias, atropellos y arbitrariedades del poder, alzándose contra el despotismo del tirano de turno, me da la impresión de que la poesía no es el lenguaje más adecuado y eficaz para hacerlo, teniendo en cuenta de que es un fenómeno expresivo y sobre todo el arte de lo indirecto, por utilizar un lenguaje sutil y metafórico. La misión del poeta señalando la gravedad de una acción puntual o la omisión de los hechos con los que el poder se manifiesta, me resulta una alusión débil, demasiado oscura, demasiado inoperante por su círculo
tan reducido de lectores y por su lenguaje cifrado y casi hermético. Para obtener, en cambio, conseguir una realidad transformadora, se necesita una denuncia más directa y explícita a través de otros medios que potencien su irradiación. Cuando la poesía quiere ocupar el terreno del periodismo, renunciando a sus galas expresivas, se convierte, en el mejor de los casos, en un reportaje coloreado o en un panfleto. En una ocasión me dijo Pablo Neruda que los poemas más difíciles de escribir eran los amorosos y los políticos, porque al haber una vastísima tradición, suponía un reto casi imposible de superar. Por eso mismo, desaconsejaba a los jóvenes poetas y a los incipientes creadores comenzar con un poema de amor o con la diatriba de la denuncia social o política. En cualquier caso, a ningún autor se le pueden poner puertas al campo, pero sí debemos señalar las dudas de su eficacia y de su posible valor artístico. La acción revolucionaria necesita métodos más expeditivos y violentos que la de un mensaje susurrado por violines. Cuando la poesía adopta el grito, la acusación vehemente, esta debería ser formulada con tan raro talento que son escasos e inolvidables los que lo logran y luego, ¿a cuántas personas llega? ¿Qué grado de transformación social produce ese lamento lírico? Pero esa es la libertad y el compromiso que cada creador posee poniendo y exponiendo su palabra al servicio de la belleza, el consuelo interior o de cualquier inquietud del alma humana que necesite esa voz deslumbrada y solidaria de la auténtica poesía. Hasta aquí la mitad de mi intervención, pero a mí me ha pedido la organización del acto que me muestre con algunos poemas en mi intervención. Empezaré con un poema que se llama La mano que te escribe. No son fechas ni historias las horas que abrazamos, ni siquiera un puñado de palabras o bandada de imágenes en el aire elocuente. Desde mi frente salta el caudal de tu nombre y en aquella agua inmóvil que te mira desde el pasado, vive siempre igual a ti misma, sin que los años puedan calcinarte. Esbozo tu perfil de nieve, signos que el invierno me dicta con su verdad severa. Risa blanca, abedules, lenta fascinación, tiempo sin tiempo, días en la noche, sol que regresa a su ontanar de aromas junto al fuego domado del refugio. El mundo se diluye en tu mirada, la página que quiere conservarte desde una eternidad que duele y queda. Solo muere la mano que te escribe. Yo quisiera contarles una anécdota del siguiente poema. Aurora boreal en Islandia. Yo oí una vez que el poeta Ilévnikov, este poeta futurista ruso, él vivía en la antigua San Petersburgo y atravesaba con un modesto trineo durante el invierno para llegar a Crimea en primavera, donde florecían los más hermosos almendros de la tierra. Ese era su encuentro con lo maravilloso. Y yo pensé que en algún momento de mi vida yo tendría ese encuentro con lo verdaderamente fascinante de la tierra. Y fue por azar. Yo estaba en el año 75 trabajando como lector de literatura española, hispanoamericana, en la Universidad de Oslo. Era el mes de junio, habíamos atravesado 9 meses durísimos de invierno. Y de pronto suena por la noche unos golpes en mi puerta. Eso, si no era la policía, pues yo no pensé quién podría ser, porque realmente